Retiro espiritual de Mater Christi correspondiente al mes de agosto de 2026 desde su sede central en Madrid por Ana María Laina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días en este segundo domingo de agosto que corresponde nuestro retiro espiritual. Nos encontramos ya en plena época estival y es posible que, que muchos estén disfrutando de su merecido descanso. Pues bien, yo creo que bien se podría aprovechar este periodo vacacional o de descanso, no solo para desconectar del estrés diario, que es pues muy necesario y muy importante, sino también sería bueno para reordenar nuestra vida, tener un espacio de tiempo para evaluar lo que es verdaderamente importante. Pues seguro que con el ajetreo del día a día, las prisas con las que vivimos, se van dejando de hacer cosas para luego y que ese luego pues nunca llega. Pues bien, si tenemos la posibilidad de unos días de descanso o vacaciones, como digo, sería muy importante trabajar en ordenar nuestra vida y renovar nuestro interior. Y no dejarse llevar pues, por la pereza o el pensar que como estamos de vacaciones, pues todo vale. Y creo que no es el camino, pues todo no vale. También desde aquí nuestro recuerdo para aquellos que no tienen posibilidad o no han podido tener este descanso estival. Y ya pasando al tema que quiero considerar o reflexionar en este retiro espiritual, que me parece muy importante tener en cuenta para nuestra propia vida, es la tibieza espiritual. Como cristianos, como católicos bautizados y por lo tanto hijos de Dios, somos conscientes de que estamos llamados a vivir plenamente en su amor, entregados a Él en su servicio, algo que es tremendamente importante y trascendental, el servir a Dios nuestro Padre y nuestro Creador. Pero también es verdad que, que a veces este compromiso o este servicio a Dios se va debilitando poco a poco, día a día. Y debido a muchas circunstancias que pueden ocurrir en nuestro día a día, en nuestra vida, pues cansancio acumulado, falta de lucha, qué sé yo, cuántas circunstancias, hasta llegar verdaderamente con el paso de los días, si no se pone freno, a vivir una fe superficial, convirtiéndose nuestra relación con el Señor pues en una rutina, por lo que necesariamente aparece la tibieza, esa falta de fervor y entusiasmo. Esta enfermedad espiritual que es la tibieza y que se le describe como enfermedad del alma, se le considera peligrosa
porque la persona tibia, en ese estado de tibieza, pues ni se da cuenta de su estado, no percibe su situación de ceguera espiritual, o no le da importancia que tiene el pecado, minimizando su gravedad. Incluso puede llegar a acostumbrarse a vivir en esas faltas y pecados pues más o menos graves, con lo cual se vive una vida mediocre, descartando todo aquello que le pueda suponer pues esfuerzo o renuncia a su vida cómoda. Santa Teresa de Jesús también decía que la tibieza espiritual es un estado de letargo y mediocridad en la relación con Dios, donde el alma, aunque evita el pecado mortal, se rinde a la comodidad y descuida la oración. Esto es muy importante. A lo largo de nuestra vida es posible que en algún momento pues hayamos abandonado esta lucha, hayamos dejado caer los brazos en este sentido de no luchar, hayamos prestado más atención a las cosas materiales que al espíritu, priorizando incluso los afanes de este mundo, con lo cual nuestra relación con Dios necesariamente se va enfriando y sin darnos cuenta, pues se va infiltrando en la persona el desánimo, la indiferencia, en definitiva la tibieza. La tibieza que se apodera de la persona, aunque sí puede mantener pues la fe y una práctica religiosa superficial, pero sin ese entusiasmo y sin esa entrega total. ¿Y el por qué se llega a esta situación o a este estado? Creo, sinceramente, sin duda alguna, que hemos descuidado, es por nuestro descuido de nuestra vida interior. Es muy fácil dejar de esforzarnos en nuestro trabajo o en la misión en las responsabilidades que tengamos cada uno encomendada, pues quizá porque los frutos de ese trabajo pues son pocos o no son los que desearíamos o nos gustarían y hayamos tenido alguna decepción o desilusiones, qué sé yo, etc. Por lo que aparece la tentación de ese cansancio y de esa desgana, y esto hace que el corazón necesariamente poco a poco, lentamente se vaya enfriando, por lo que es muy importante proteger nuestro interior, es decir, ser constantes en la oración y no rendirse a la comodidad, como nos recuerda Santa Teresa de Jesús, para poder mantener una fe ardiente. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio, hay muchos pasajes que nos hablan de la tibieza. En Gálatas 5:7 dice: «Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?». Es posible que, las distracciones del día a día, nuestras ocupaciones o incluso el excesivo trabajo nos aparten del camino correcto y no obedecimos a la verdad y necesariamente se vaya abandonando nuestro compromiso con el Evangelio. Vigilad, velad y orad, se nos dice también en otros pasajes del Evangelio. El Señor nos exhorta y nos anima constantemente a mantener una actitud activa contra la tentación, evitando las negligencias ante las pruebas que puedan aparecer. En Mateo 26:41 dice: «Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil». Y es una realidad. Somos muy frágiles, pues todos en nuestra propia vida hemos experimentado esta fragilidad, ese cansancio, y con mucha facilidad se apodera de la persona pues ese cansancio, se abandona la lucha constante, se va dejando de hacer con amor las cosas pequeñas de cada día, por lo que se enfría la fe y se admiten esos pecados veniales o faltas, pero lo más importante,
se abandona también con la frecuencia de los sacramentos y principalmente el sacramento de la reconciliación. De ahí el velad y orad que nos dice el Evangelio. En el punto 2094 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La acedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. No hay que olvidar que la acedia alimenta la tibieza, esa pereza espiritual que es como un veneno que mata la esperanza y no permite que el alma se eleve a Dios, permaneciendo por lo tanto postrada y apegada a lo mundano. Mantiene el alma herida de muerte. Algunas señales claras de esta tibieza que venimos hablando son el desaliento, la relajación espiritual, la pasividad o indiferencia frente a lo espiritual. Creo sinceramente que nadie estamos libres de dejarnos arrastrar, de que nos arrastre este desaliento, esta tristeza o desgana por las cosas espirituales. Síntomas que también con cierta frecuencia los encontramos en personas de nuestro entorno, creyentes incluso que viven en esta situación de desmotivación grande, pues realmente vivimos en un mundo que nos ofrece placeres vacíos sin sentido, satisfacciones que no nos llenan, pues creo que lo único que da sentido a nuestra vida es seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida, dice a sus discípulos en Juan 14:6. Bien, siguiendo en los pasajes de la Sagrada Escritura que nos hablan de la tibieza, hay uno que utiliza palabras muy duras. En el libro del Apocalipsis 3, 15, 16 dice: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Son muy tremendas estas palabras que utilizan para denunciar la actitud tibia de la iglesia de la Odisea, que perfectamente se nos puede decir a nosotros en nuestro tiempo. La Odisea, bueno, como sabemos, era conocida por su riqueza, una ciudad muy próspera y que también muy pronto por esta riqueza y esta abundancia pues afectó a la iglesia, que llegó, claro está, pues a perder el rumbo. Y esta es la causa de que se les hablara a los miembros de esa iglesia con esta dureza, con esa energía contra la tibieza. Sus corazones se habían vuelto tibios, su fe tibia e indiferente se manifestaba en sus obras que no estaban para nada en consonancia con la verdadera salvación, obras sin amor y sin ese ardor del Espíritu Santo. Pero no solo en este pasaje que venimos hablando del Apocalipsis se condena por su actitud tibia e indiferente, por su fe que a causa de su riqueza y comodidad se había estancado, sino que también es una llamada a despertar, una llamada a la acción, a rectificar caminos, pues Dios necesita corazones totalmente comprometidos y no a medias. Es posible que también nosotros, como decía antes, pues podamos vernos reflejados en esta iglesia y recibiendo también el reproche del Señor, pues sin darnos cuenta perdemos el rumbo si verdaderamente no estamos bien orientados hacia dónde vamos. Observamos, por otra parte, también
que gran parte del cristianismo de nuestra actualidad parece estar en sintonía con la Iglesia de la Odisea. Pues, ¿cuántos cristianos están más preocupados pues, por el deporte, el cine e incluso la política que por conocer al Señor? ¿Cuánto tiempo se emplea a los estudios o negocios y qué poco a la causa de Cristo? Muchas personas, muchos cristianos obsesionados por su apariencia física, por su cuidado, por el cuidado de su cuerpo, pero despreocupados totalmente por su vida espiritual. O cristianos que buscan nuevas experiencias, pero que no buscan conocer más la palabra de Dios. Creo que necesitamos, por tanto, revisar nuestra vida y ver si estamos viviendo realmente de acuerdo con las exigencias del Evangelio o, por el contrario, hemos ido perdiendo poco a poco ese servir al Señor, como decía al principio, hasta llegar a la indiferencia y desmotivación, es decir, nos hemos vuelto tibios. Este estado de tibieza también conlleva la falta de misericordia y caridad, al igual que el miedo a posicionarse al lado de la justicia y la verdad. Por nuestra condición de cristianos estamos obligados a acudir en ayuda de cualquier persona que pueda necesitarnos pues en algún momento, en un momento dado de nuestro día, de nuestra vida, por cualquier circunstancia. Vendría bien recordar la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, 25, 37, donde se nos narra que un hombre judío, bajando de Jerusalén a Jericó, pues cae en manos de ladrones que le apalean y le dejan en el camino medio muerto. Y de casualidad baja un sacerdote por el camino, pero viéndolo, pues pasó de largo, al igual que un levita que tampoco le prestó la ayuda. Pero nos dice el Evangelio que, por el contrario, un samaritano que era considerado enemigo de los judíos iba también por ese camino y al verle, su corazón se llena de compasión y de misericordia. Se acerca, le atiende, cura sus heridas y lo lleva a la posada y paga todos los gastos, nos dice el pasaje. Creo que es muy fácil en esta situación que venimos hablando de una vida tibia, mirar para otro lado y no complicarnos la vida cuando encontramos a alguien que quizás nos pueda necesitar. Pues un compañero que pasa por una etapa de depresión, otra persona que quiere hablar y contarnos sus problemas, o nos enteramos de que un conocido está enfermo y, bueno, le vendría bien una visita, pero seguro que, tendremos miles de excusas que pueden ser lícitas y que acallarán nuestra conciencia para no acudir a socorrer a estas personas. El sacerdote y el levita de la parábola pues también tenían sus razones para no atender al hermano que estaba caído en el camino. Seguro que para ellos también era pues más importante sus actividades religiosas y realmente no supieron ver a Dios en el prójimo. Pues la indiferencia o su estado de ceguera espiritual hizo que pasaran de largo del hermano necesitado. Y si hablamos de defender nuestra fe, pues también cuántas veces callamos y ocultamos nuestra identidad de cristianos. En el trabajo o entre amigos, en una conversación que se trate temas de la actualidad, pues puede que a veces hasta no seamos capaces de dar nuestra opinión porque seguro que es contraria a la de los demás. Incluso podemos llegar a sentir vergüenza de ser cristianos o decir que vamos a misa o que rezamos el Santo Rosario, etc.
Pero avanzando y siguiendo en el capítulo 3 del Apocalipsis, a esas palabras duras que se utilizan para denunciar nuestra vida tibia, siguen otras llenas de amor paternal. Nos muestran cómo Dios hace todo lo posible para que cambie nuestro corazón, que nuestro corazón cambie. En los versículos 19-20 dice: yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Sin duda, estas palabras son una muestra del gran amor y misericordia de Dios Padre a sus hijos. Nos reprende porque le importamos y desea que volvamos a Él y recuperemos ese fervor si en algún momento lo hemos perdido. Nos corrige cuando quizás nos hemos desviado del camino y nos hemos vuelto tibio en nuestras acciones, y desea que reorientemos nuestro rumbo en la vida hacia Él, que es nuestro mejor camino. Nos exhorta a que abramos el corazón, llama a la puerta, toca nuestro corazón y espera nuestra respuesta. El Señor verdaderamente tiene mucha paciencia con nosotros, sus hijos. En 2 de Pedro 3:15 nos dice el apóstol: la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, porque como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Su espera, su paciencia busca nuestro arrepentimiento y su deseo de que nadie se pierda. Es tiempo de gracia y misericordia. La paciencia del Señor es un reflejo fiel de su amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Verdaderamente la paciencia del Señor es nuestra salvación. Vivimos en una época en la que aún hay muchas personas, muchos hermanos nuestros, que nada quieren saber de Dios, pero también hay muchos creyentes, incluso católicos, que van a misa, pero que no viven su fe. Se percibe que se recibe la comunión, la Sagrada Eucaristía, con tanta facilidad, pero vemos que los confesionarios siguen aún muy vacíos. Se cree en Dios, pero de una forma vaga. El materialismo que nos ofrece este mundo nos impide ver que Dios es todo, que Cristo es todo lo que el cristiano necesita. Riquezas divinas, espirituales, para combatir nuestra pobreza espiritual. Es vida espiritual para nuestra ceguera, porque realmente el peligro es estar lejos de Dios y no darse ni cuenta. Esto es muy grave, estar lejos de Dios y el alma, la persona, ser totalmente inconsciente, no darse cuenta. Pero, ¿cómo superar esta pereza espiritual, este estado de tibieza? El Papa San Juan Pablo II, en sus diversos documentos y discursos, principalmente en su encíclica Veritatis Splendor, abordó el peligro de la tibieza espiritual, advirtiéndonos sobre el riesgo de rebajar las exigencias del Evangelio y la necesidad que teníamos de mantener ese fervor en la oración y en el trabajo para evitar la parálisis espiritual, que la llamaban la tibieza. Vemos que en sus reflexiones también nos enseñó cómo combatir este mal de la tibieza. Su lema constante fue abrir las puertas a Cristo. El remedio contra la tibieza, decía, es un encuentro personal y diario con Cristo que renueva el entusiasmo. Aspirar a la santidad sin límites. Es verdad que los cristianos no podemos conformarnos
con lo mínimo para no ofender a Dios, sino que debemos aspirar a un alto grado de la vida cristiana. Ser vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, se nos dice en Mateo 5:48. Vida sacramental y oración. Recomendaba el Papa San Juan Pablo II la oración constante, la confesión frecuente y la Eucaristía como el fuego que mantiene encendido el fervor del alma. Quizá nos pueda parecer difícil o, más bien algo costoso el poner en práctica estos medios para poder salir de este estado de desánimo o desgana en el que pudiéramos, encontrarnos en algún momento de nuestra vida. Pero habría que recordar el pasaje del Evangelio de Lucas 1:37. Dice: porque nada hay imposible para Dios. O las palabras de San Pablo tan alentadoras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Son pasajes del Evangelio que nos reconfortan y nos ayudan a vivir en la esperanza y también en la confianza de que sí es posible. Bueno, ya para ir terminando, recordemos algunos pensamientos o frases de algunos grandes santos que nos han dejado sobre la tibieza. Decía San Alfonso María de Ligorio: no es razón que amemos con tibieza a un Dios que nos ama con tanto ardor. San Agustín, en sus reflexiones sobre el progreso espiritual, advertía que en los caminos de Dios quien no avanza retrocede. San José María Escrivá dijo también: eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor, si buscas con cálculo o cuquería el modo de disminuir tus deberes y no piensas más que en ti y en tu comodidad. Es muy interesante lo que estos grandes santos nos dicen y muy importante a tener en cuenta para nuestra propia vida. Sabemos que esta vida no se prolonga indefinidamente y que por lo tanto al final lo único que nos ha de importar, pero no solo para uno mismo, sino también nos ha de importar mucho para el que tengamos al lado, es el estar en la mejor disposición para comparecer ante el tribunal de Dios en el juicio particular cuando seamos llamados de este mundo cada uno a su presencia. Necesitamos, hermanos, mantener una fe viva y un espíritu ardiente, huir de la mediocridad y para ello, ¿cómo no acudir a la Santísima Virgen, a María, nuestra Madre y nuestra guía, pidiéndole su ayuda? Ella siempre dispuesta y velando por sus amados hijos. Y por supuesto, a nuestro ángel custodio, el fiel compañero incondicional de nuestro camino que nunca falla.